En Ezkio Itxaso se encuentra el caserío Igartubeiti. Su peligro de demolición llevó a la Diputación Foral de Guipúzcoa a comprarlo para asegurar que no se perdiera una construcción de gran valor patrimonial. Hoy Igartubeiti es mucho más que un caserío. Es un viaje en el tiempo que nos retrotrae hasta el siglo XVI, mostrándonos las huellas de cómo se vivía y trabajaba en los caseríos de Euskadi. Su estructura, las remodelaciones, las adaptaciones que han realizado quienes lo han habitado. Es como un gran libro de historia que habla de la vida en los caseríos vascos en los últimos 4 siglos. En cuanto a la construcción y el estilo, podemos decir que dentro de este caserío hay varios estilos. No es solo un caserío, sino que son caseríos añadidos uno encima de otro. Por lo tanto, nos podemos encontrar con un caserío prácticamente medieval, que es como una tipología de una choza, hasta que nos encontramos un caserío prácticamente del siglo XX. Este caserío estuvo habitado hasta el 92, por lo tanto, es un caserío también podría haber sido del siglo XX. Cuantos más años, más petachos, y eso se ha encontrado en este caserío, ¿no? Toda esa génesis desde un caserío, desde lo que supuestamente conocíamos, porque antes pensábamos que esto era un caserío original, hasta que se investigó esto y se encontró pues, que no. Previamente también había otro tipo de vivienda que eran chozas, grupos de chozas. Su reconstrucción llevó más de 10 años. Fue un trabajo difícil, ya que se trataba de conservar los usos que a lo largo del tiempo ha tenido Igartubeiti. Este caserío, bueno, estaba en estado original. Original puede ser que sea estado muy bien, pero también muy mal. El estado original del siglo XVI, el caserío, bueno, estaba muy deteriorado, estaba en uso, aún así, por lo tanto, pues bueno, un caserío en uso sí que se le ha ido haciendo un mantenimiento que ha ido mellando lo que tenía de información, pero también añadiendo más información. Con toda esta información, desde el 91 hasta el 2001, en 10 años, se intentó reconstruir toda la génesis que podía haber tenido este caserío, desde sus cimientos hasta la última pieza, ¿no? Igartubeiti no es un tipo de construcción único. Quedan estructuras similares en Euskadi. Eran edificios estandarizados, cuyos patrones de construcción se extendían desde el interior hasta la costa. Bueno, las características más importantes de este edificio, aparte de la edad y que se haya conservado también, son fundamentalmente un lagar de una fuerza bastante exagerada, con una tecnología muy avanzada para la época y que nos da a entender bueno, parte de la economía que tendríamos olvidada de este siglo, del siglo XVI. Parte de la economía que es la producción de sidra. Es un lagar, por lo tanto podríamos decir que, aparte de ser un caserío, como lo hoy entendemos, también es una fábrica para producir sidra. Quedan muchos del estilo, podemos catalogar casi 2000 en el siglo XVI, hoy en día quedarán unas 400 estructuras más o menos conservadas. Sí era típico de la zona, entendiendo la zona como Vizcaya, Guipúzcoa, hasta incluso algún en Lapurdi, podemos encontrarnos con casi 2000 caseríos de la misma tipología, del mismo tamaño, prácticamente con los mismos cálculos arquitectónicos. Por lo tanto, podemos hablar de edificios estandarizados, edificios basados en unos cálculos ya concretos, y en base a esos cálculos se construyeron todos estos edificios. En su primera planta se encuentra el lagar y en determinadas épocas el almacén del caserío. Es el centro del mismo y la prueba de que la sidra y los vascos han caminado juntos a lo largo de la historia. Si estuviéramos hablando del siglo XVI, esto sería el centro económico y también arquitectónico de este edificio. Estamos justo en el centro del caserío, tenemos una prensa en el primer piso, lo que nos condiciona también el resto del caserío. Las habitaciones, por ejemplo, estarían en el piso de abajo, el fuego y la cocina también estarían en la parte de abajo, y esto sería, sí, en época de sidra, una fábrica para hacer sidra, pero también sería un almacén. Sobre todo en invierno, el piso de arriba se convierte en almacén, pero no solo de comida, sino también de materiales. Según la temperatura,
es muy diferente también la localización de estos elementos. Si son manzanas, por ejemplo, o cosas que requieran frío, estarán en la parte norte, donde tendremos 2 o 3 grados menos que, por ejemplo, en la parte sur. La Diputación lo compra en el 91, empieza toda esta adjudicación, porque el proyecto que iba en este caserío era quitar el caserío y hacer una casa nueva. En este caso, la Diputación tiene unas leyes que mantienen el patrimonio. Si es importante el patrimonio, al ser de todos, pues bueno, hay que mantenerlo, y exigían una especie de exigencias para poder restaurar este mismo edificio. Es un edificio de madera, es algo muy costoso. Al final la Diputación optó por comprarlo y desmontarlo y volverlo a montar. Su principal característica es que está original. Eso permitía, desde hace 500 años hasta hoy, poder investigar la génesis de un caserío en su estado último, en el siglo XX. Pero el patrimonio es para disfrutarlo. Anexo al caserío se encuentra el centro de interpretación. Aquí podemos vivir la sensación de trasladarnos al siglo XVI sin que la estructura ni el interior del caserío se vean alterados. Igartubeti tiene 2 edificios. El edificio del caserío, el caserío que ha sido restaurado como si fuera el siglo XVI, y se veía la necesidad de no poner más información dentro de Igartubeti, sino sacarlo fuera y hacer en otro edificio un centro de interpretación. En este centro de interpretación se han puesto diferentes servicios, como pueden ser los baños, etcétera, etcétera, y además estos audiovisuales con los que se puede ayudar a la interpretación del caserío mismo. El público que tenemos en Igartubeti es muy variado. Sobre todo es gente de mediana edad, de unos 30, 40 años, pero bueno, se puede visitar esto en familia, porque sobre todo es algo muy educativo hacerlo en familia. Vienen muchas familias, pero también tenemos grupos de escolares. Los grupos de escolares con las asignaturas de historia o de sociedad pueden venir aquí y ver un caserío del siglo XVI, pero también extrapolarlo al siglo XX. Bueno. No es solo un museo. Se intenta que sea algo vivo, un entorno que tenga algo que decir y que nos permita adentrarnos en nuestro pasado para entender nuestro presente. Sean bienvenidos, señores. Bienvenidos a la Casa Igartubeti. Tenemos muchas actividades durante todo el año, ya que aparte de un museo al uso, intentamos ser también un agente social que hace de todo. Tenemos desde conciertos de música a berchos, pasando por talleres semanales. Todos los talleres se hacen todos los sábados, talleres dedicados a las familias. Se hacen en diferentes fechas unas festividades que, para celebrar el día del caserío, o también, sobre todo, y la actividad que más fama tiene es la Semana de la Sidra. En la Semana de la Sidra se pone en marcha el lagar, y este lagar nos hace un discurso muy bonito sobre la producción de sidra, sobre el modo de vida del siglo XVI in situ y con vida. En esta semana se pone el lagar en marcha, se teatraliza esta producción de sidra del siglo XVI, y con eso se ayuda un poco a la interpretación de la vida en aquella época. Se ha conservado un patrimonio en peligro, un patrimonio que estaba amenazado, sigue amenazado en cierta medida, pero con este museo se ha consolidado por lo menos y se ha investigado por primera vez la génesis y la historia del propio caserío, y eso la gente lo valora mucho, aunque todavía nos falta mucho por valorar, porque lo tenemos muy cerca y la gente, al tenerlo tan cerca, no lo valora igual muchas veces, pero cada vez más los que se acercan lo ven como algo suyo, algo que se deba de conservar. Igartubeti es una puerta al pasado que nos invitan a cruzar. Quedan invitados todos los que estén interesados sobre la vida en Guipúzcoa, sobre la vida en el caserío, sobre la vida en el siglo XVI, lo que ha sido nuestro pasado y lo que se ha intentado transmitir en este museo. Esto
es público, es de todos, así que están invitados a que vengan a disfrutarlo. Igartubeiti es sin duda una buena opción para disfrutar y aprender.